Cuando creemos que lo tenemos y sabemos todo, cuando creemos que no necesitamos a nada ni a nadie más, entonces en ese preciso momento lo que necesitamos es ser humanos. Muy buenas, estamos en el curso de liderazgo y dinamización misionera y concretamente en la asignatura de acompañamiento. Yo soy Javier Arenal Pardo, misionero redentorista, y en esta sesión nos introduciremos juntos en el apasionante y maravilloso camino del acompañamiento espiritual, o como el Papa Francisco dice, del arte de acompañar. Bienvenidos. Y sí, necesitamos ser humanos. ¿Qué ocurre? Que hoy en día vivimos en una sociedad automatizada, donde nos levantamos, hacemos nuestra rutina diaria, agendada, sea ir al instituto, a la universidad, al trabajo, acabamos las horas lectivas, las horas de trabajo, volvemos a casa, hacemos lo que toca hacer y así día tras día. Y al final perdemos el sentido de nuestra vida y el sentido del día a día. El 90% de las personas, aunque parezca una cifra exagerada, es real, el 90% de las personas se levantan sin saber para qué. Se levantan de la cama sin saber ni qué hacer con su vida, ni felices de lo que hacen lo que hacen porque es lo que toca, porque es lo que les han enseñado o porque es lo que tienen que hacer para poder ir sobreviviendo. Y al final no vivimos, sino sobrevivimos. Y también ocurre, como no, como personas que somos, en el ámbito espiritual. Y para eso tan importante conocer y practicar el acompañamiento espiritual. Las personas vivimos una continua autoidentificación, porque si no nuestra existencia sería una cárcel. Y los cristianos sabemos que las personas somos libres. Dios nos ha creado a imagen y semejanza por amor y en libertad. Y esto es básico saberlo en la introducción al acompañamiento, que es lo que vamos a ver aquí ahora. Y lo vamos a ver desde 3 puntos claves. Como digo, es una introducción, no va a dar tiempo a verlo en profundidad, pero continuando con el curso veréis que hay otras partes de la asignatura donde sí podréis profundizar más en las diferentes figuras del acompañamiento e incluso en la propia historia. Pero aquí, en esta introducción, nos vamos a centrar en 3 cosas. ¿Qué es el acompañamiento espiritual? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo se practica? Y aquí veremos que está quizá lo más difícil o el kit de la cuestión. Pero vamos a ir por pasos. Primer paso, ¿qué es el acompañamiento espiritual? El acompañamiento espiritual, básicamente y de forma sencilla y muy resumida, es juntarse con otra u otras personas buscando el interés de esa o esas personas a través de la comunicación. Y aunque es importante saber aquí que el acompañamiento espiritual no es igual, y esto es muy importante, que un acompañamiento terapéutico, un acompañamiento espiritual no es, repito, una psicoterapia, sí es cierto que el acompañante espiritual y el acompañado, ya sea rol de acompañante o acompañado, ha de saber que la persona que tiene delante, que ese acompañado, es una persona y ha de trabajar o de tratar, acompañarla con ella desde todas sus dimensiones existenciales. Porque sí, es una persona que viene a nosotros, viene a nuestra parroquia, a nuestra realidad pastoral, a nuestra comunidad, como una persona espiritual, por supuesto, pero también con su sexualidad, también con su dimensión personal, también con sus problemas y sus crisis internas, que muchas de ellas y muchas crisis espirituales pueden derivar de otras crisis personales. Y eso hay que tenerlo también en cuenta, aunque no es una psicoterapia, sí hay que tener en cuenta la realidad concreta de la persona que viene y que tenemos delante para poder acompañarla plena e integralmente. Integralmente, otra palabra que repetiré bastante en esta sesión porque es muy importante. Y una vez tenemos claro esto y tenemos claro que nos juntamos con esa persona para acompañarla en su camino, concretamente hablando a nivel espiritual, en su camino de fe y de encuentro con Dios, a través de la comunicación es importante tener en cuenta que debemos acompañar a esta persona desde la realidad en la que vive. La palabra acompañamiento espiritual en la Iglesia se utiliza desde el Concilio Vaticano II, desde la década de los 60, pero
especialmente desde la década de los 90. Anteriormente se utilizaba la palabra, o era más común, hablar del acompañamiento espiritual como dirección espiritual, y probablemente muchos de vosotros lo habréis oído o incluso lo seguís oyendo o utilizando. ¿Qué ocurre? Que esta palabra acompañamiento, este cambio, nos dice también algo muy importante, y es que el rol del acompañante pasa a ser desde aquel que dirige, aquel padre que dice al hijo lo que tiene que hacer, en este caso a nivel espiritual, a nivel de su vida de fe, pasamos a la palabra acompañante, que nos da una connotación donde el acompañado juega un rol más de hermano o hermana mayor. Y esto también es importante a la hora de hablar de este acompañamiento espiritual. Un acompañamiento, repito, que ha de ser con la persona, desde su realidad existencial, teniendo en cuenta todas sus dimensiones existenciales, acogiéndolas e integrándolas para, junto a Cristo, en el camino de Cristo, con Él, por Él y en Él, llegar al Padre. Segundo, ¿para qué sirve? La Gaudium et Spes, el Concilio Vaticano II, tiene una constitución pastoral llamada Gaudium et Spes, que lo habréis visto o lo veréis seguramente a lo largo de las asignaturas de este curso, y en el número 16, como digo, habla de la conciencia moral. Y eso también es básico entenderlo en el acompañamiento espiritual, porque el Concilio Vaticano II, en esta Constitución, en este número 16, nos dice claramente que la conciencia es el núcleo más íntimo de la persona, donde Dios redacta, cuenta, dice al hombre cuál es su ley, la ley del amor, para que el hombre, a través de un profundo y claro discernimiento, pueda obedecer la ley de Dios, lo que Dios le pide a esa persona. Dicho de otra manera, y dicho de una manera más sencilla para que nos podamos entender en este dinamismo, es muy importante tener en cuenta en el acompañamiento espiritual que sirve para que la persona pueda crecer en el camino de fe, escuchando lo que Dios le está diciendo a él, como digo, repitiendo, desde lo que la persona es, con su realidad, con su vulnerabilidad y con lo que la persona es integralmente, y pueda obedecer así a Dios. Y para eso sirve también el acompañamiento espiritual, para que la persona pueda, junto a su acompañante, recuerda, junto a otra persona, comunicándose con la otra persona, pueda escuchar plenamente a Dios y poner en práctica lo que Dios le está pidiendo como cristiano. Y por último, el punto 3, ¿cómo se practica? Y como digo, aquí está el kit de la cuestión, porque aquí cada maestrillo tiene su librillo, pero es básico entender todo lo que he dicho en estos minutos. Y es que es muy importante que, al igual que para cocinar un gran chef necesita de ingredientes para poder llegar a ese gran plato, un acompañamiento espiritual necesita de la experiencia de Dios. Si no hay experiencia de Dios en ese encuentro entre las personas, en ese juntarse con y en esa comunicación, no hay acompañamiento espiritual. Podrá haber otro tipo de acompañamientos, de encuentro, pero no hay acompañamiento espiritual. Para que haya acompañamiento espiritual, igual que para que haya una tortilla de patatas, tiene que haber huevos y patatas, si no, no es una tortilla, puede ser una tortilla francesa, puede ser unas patatas fritas, pero no es una tortilla de patatas a la española. Para que haya un acompañamiento espiritual, tiene que haber experiencia de Dios en ese encuentro entre las personas. Y esto también es básico, porque, resumiendo, este acompañamiento espiritual del que estamos hablando, el acompañamiento espiritual también del que tanto el Papa Francisco nos habla en su magisterio, en diferentes exhortaciones apostólicas, como Gaudete et Exultate, como Christus Vivit, o como Amoris Laetitia, o Evangelii Gaudium, incluso también nos habla de este arte de acompañar. Acompañar es un arte, y para eso se necesita tener claro que en el centro está Dios, está Cristo, y si no lo está, olvidémonos de que estamos realizando un acompañamiento espiritual. E incluso me atrevo a deciros que
podemos cambiar la palabra acompañante por la palabra catequista, la palabra animador, coordinador de un grupo de nuestra comunidad parroquial, de nuestra comunidad religiosa. Siempre que hay un encuentro entre dos personas, si no está la experiencia de Dios presente, no es un encuentro que podamos llamar acompañamiento espiritual. Y esto es así. Necesitamos una mayor conciencia social de la vulnerabilidad humana para poder entender que, a pesar de todo, crecer en el camino de fe es fundamental para poder vivir también equilibrados. Numerosos especialistas, profesionales de la salud mental nos dicen que para encontrar el equilibrio en la vida es importante vivir enraizado en el presente, habiendo superado las heridas del pasado y mirando con ilusión al futuro. Y también integrando ahí nuestra dimensión espiritual, porque si vivimos continuamente anclados en el pasado, estamos rabiosos, depresivos, enfadados, sin encontrar ese sentido a la vida del que hablaba al principio. Y si vivimos continuamente con ansiedad hacia el futuro, al que vendrá, qué pasará, cómo me irá, cómo irá la iglesia, cómo será mi fe dentro de X tiempo, vivimos en esa ansiedad. Fijaos, depresión y ansiedad, enfermedades muy importantes y muy graves del siglo XXI, las grandes enfermedades del siglo XXI. Por eso es muy importante vivir equilibrado, enraizado en el presente, para poder llegar también de forma plena y completa a Dios, en este camino de fe, en este camino de acompañamiento espiritual. De ahí que sea tan importante el practicar el acompañamiento espiritual en nuestra fe. Porque, como decía al principio, aunque creamos que lo tenemos y sabemos todo, no es así. Y cuanto más crecemos y más nos conocemos, que para eso también está el acompañamiento, más nos damos cuenta de que no sabemos nada. Y cuanto más crecemos y más nos conocemos, más nos damos cuenta de que sí, quizá no necesitamos a nada ni a nadie más, pero sí necesitamos conocernos a nosotros mismos, nos necesitamos a nosotros mismos y necesitamos a la sociedad. Y concretamente en la iglesia y en este nivel espiritual del que estamos hablando, necesitamos a la comunidad y necesitamos estar acompañados. Necesitamos ese acompañamiento espiritual, ese acompañante para poder crecer en la fe y poder conocernos a nosotros mismos, como digo, desde todas nuestras dimensiones existenciales. Porque sin esto estamos cojos y sin esto probablemente estemos o mirando al pasado con tristeza, con nostalgia, con frustración, o mirando al futuro con una ansia que no nos beneficia y que para nada es sana, sino tóxica. Encontrar ese acompañamiento espiritual sano, sabiendo, tanto en el rol de acompañante como en el rol de acompañado, que la persona que tenemos delante es eso, es una persona, es un ser humano que necesita ser tal, ser humano, y saber que ese encuentro ha de ser integral e integrador, para poder acompañar a todos y a tiempo. Esto es básico, yo creo, en entender el acompañamiento espiritual y en entender todo lo que viene a ser la dinamización y liderazgo misionero. Porque sin esta clave, sin entender esto, no podremos continuar y llegar lejos, porque no podremos conocernos a nosotros mismos. Y es básico también entender, y no voy a entrar aquí, porque estamos en la iniciación al acompañamiento, no voy a entrar en cómo ha de ser el acompañamiento, en técnicas concretas de acompañamiento, sin minusvalorarlas, por supuesto, pero seguramente esto lo podréis ver en otras sesiones. Pero sí voy a dar o a deciros de forma rápida y sencilla 3 dinamismos claros que ha de haber en un acompañamiento espiritual. Estos son: escuchar mucho, hablar poco y actuar algo. Y además, este actuar, recuerda y métetelo, grábatelo a fuego, ha de ser integrador. Integrador e integral, acogiendo a la persona desde todas sus dimensiones existenciales. No podemos coger a la persona, sacarle lo espiritual y traer delante de nosotros la parte espiritual y beata de la persona. ¿Por qué no? Porque la persona es ese ser espiritual, porque detrás o al lado
integrándolo, tiene sus otras dimensiones como persona. Esa persona y yo también como acompañante o como acompañado si soy el que va a buscar el acompañamiento. Como digo, escuchar mucho, hablar poco cuando sea necesario y siempre y cuando aporte algo, si no mejor estar callado. Y 3, y muy importante, actuar integrando. Que la persona pueda, como decía antes, en su camino de fe junto a Cristo, llegar al Padre desde su realidad y desde su vida, desde su fe y desde quien esa persona es. Sin buscar perfeccionismos y sin buscar cosas que no llevan más, como decíamos antes, que al mirar al pasado con frustración o al futuro con ansiedad, la depresión y la ansiedad. No, busquemos el equilibrio. Busquemos el equilibrio también en nuestra vida de fe y en nuestro camino espiritual para poder llegar al Padre de forma plena, completa y, como digo, integral. Hasta aquí llega mi aportación. Como digo, este tema es un tema muy rico, es un tema muy importante de conocer, pero en esta sesión, que es sencillamente una pequeña introducción al acompañamiento, hemos visto estos 3 puntos que espero que os hayan quedado claros: qué es el acompañamiento, para qué sirve y cómo se practica. Y hasta aquí llega mi intervención. Espero haber podido ayudaros. Os dejo aquí mi correo electrónico jarenalpardo.cssr@gmail.com para poder estar en contacto con vosotros si lo necesitáis o lo queréis. Si queréis profundizar más en el tema, estoy disponible para atenderos y charlar con vosotros. Y también si queréis bibliografía de este tema tan apasionante del acompañamiento espiritual, pero también del acompañamiento en general, porque como digo, para poder acompañar espiritualmente hay que acompañar a la persona desde lo que la persona es y desde el momento crucial que está viviendo, porque muchas de las crisis espirituales pueden tener su base en otro tipo de crisis personales, y por eso es muy importante conocer a la persona y acompañarla con el corazón abierto y desde lo que la persona es. Si necesitáis o queréis, os interesa, como digo, algo de bibliografía para profundizar en el tema, poneos en contacto conmigo a través de este correo, y si tenéis alguna duda, pues también estoy disponible. Como digo, muchísimas gracias por vuestra atención, espero haber podido ayudaros en algo, y nada, mucho ánimo con este curso que seguro que os hará muy bien. Muchas gracias y ánimo.